Buenos días, mi nombre es Génesis Sánchez y el tema que voy a presentar es el tema número 4. Nuestro trabajo está dividido en tres partes: la traducción en los siglos XVII, XIX y XXI, y acabaremos con las conclusiones que hemos sacado. El tema de nuestro trabajo es la traducción y la imagen del traductor durante los siglos XVII, XIX y XXI. Cómo afecta la imagen que se ha tenido y se tiene de la labor profesional del traductor a lo largo de este tiempo. Esto es algo que nos interesa directamente porque va a ser nuestra futura profesión y debemos conocer la imagen que han tenido los traductores hasta nuestros días para saber qué imagen podremos transmitir en el futuro. Nuestro trabajo lo hemos dividido en estos tres siglos porque pensamos que son los siglos en los que la traducción ha sufrido más cambios. En cada uno de ellos repasamos la imagen del traductor y también la visión que se tiene de la traducción en las diferentes épocas. Por ejemplo, en el siglo XVII se puede ver que el traductor tiene una imagen de migrante y se menosprecia su labor. En el siglo XIX se empieza a traducir más y en más idiomas. También se crean diccionarios en diferentes lenguas. En el siglo XXI veremos que el traductor ya tiene bastantes recursos informáticos que puede aprovechar para su trabajo y que lo facilita mucho. Hay que tener en cuenta que en cada siglo la traducción se concibe de una manera diferente, al igual que la cultura, las costumbres sociales. También consideramos que los traductores toman decisiones que no siempre son fáciles y que dependen de muchos factores. Por eso muchas veces las personas pueden llegar a pensar que no es correcto el trabajo que hemos realizado. Por otro lado, algo que no ha cambiado tanto en todo este tiempo es que al traductor no se le reconoce casi ningún mérito cuando está bien hecho el trabajo, pero si está mal hecho sí que se le culpa. A lo largo de los años, las tecnologías han ido evolucionando, al igual que los recursos que los traductores utilizamos. Por último, el principal objetivo de este trabajo es analizar todos los aspectos que afectan a la imagen que se tiene del traductor en cada uno de los siglos que hemos escogido y la influencia que ésta ha tenido actualmente en su labor para poder concluir cuáles son los motivos por los que la traducción está tan poco valorada. La primera parte de nuestro trabajo es la imagen del traductor en el siglo XVI. La traducción a principios de este siglo es una práctica literaria poco rigurosa, que se guiaba por modas y en la que las cuestiones políticas o religiosas tenían mucha influencia. La imagen que tenemos de los traductores de esta época es la que hemos recibido a través de la literatura de este siglo. En la obra del Quijote, por ejemplo, se da una imagen del traductor que tiene cierta similitud con los prejuicios que sufre la profesión hoy en día. El traductor del Quijote es considerado alguien no profesional que pasaba por el Alcaná de Toledo y que de casualidad tenía conocimientos del árabe. En esa época había muchos juicios de valor sobre las lenguas que dependían de su longevidad. En la obra de Cervantes se habla del traductor como alguien que decide lo que se traduce y lo que no, alguien que manipula el texto original según las circunstancias. Y además se permite opinar sobre el texto original. También deja segmentos sin traducir o los adapta. Esta deformación provoca el recelo de los literatos, ya que las obras originales estaban siendo adaptadas o se añadían segmentos que no estaban en el original o se dejaban de traducir otros. Es por esto que los traductores fueron duramente criticados. El miembro de la Academia Francesa que vemos en el PowerPoint afirmó que la traducción era algo vil. Aunque mucha gente lo criticaba, también había autores que defendían la dificultad de la traducción, como Fray Luis de León o Juan de Valdés, que invitaban a los demás autores a realizar traducciones para que viesen la dificultad de esta labor. Por lo que hemos visto, este es un siglo en el que el traductor tiene una imagen de migrante y se menosprecia su labor, aunque hay algunos autores que sí que defienden este trabajo. La segunda parte de este trabajo es la imagen del traductor en el siglo XIX.
En este siglo todo es traducido en cada uno de los idiomas conocidos. En muchos casos, la principal obligación del traductor se basa principalmente en evitar idiotismos usuales y diferentes de la lengua original. Las lenguas tienen ciertas características que nos permiten distinguirlas, y esta distinción, denominada genio o índole, consiste en la diferente manera de expresar una idea de una lengua a otra, aunque todas se pueden acomodar a los diferentes géneros de obras y estilos. Algo totalmente remarcable de este siglo es el género oratorio, que podemos definirlo como un estilo más que como un carácter de lengua que fue adoptado y autorizado por escritores. Este género es más que nada el carácter del autor o el método adoptado por la nación. En esta época también se crearon diccionarios que proporcionaron el mayor alivio posible para los profesionales de las lenguas, ya que facilitaba un poco su labor y todo resultaba más claro y simple. La última parte de nuestro trabajo es la imagen del traductor en el siglo XXI. En este siglo, la traducción no se entiende como un mero trabajo intelectual, sino como un problema ético, porque traducir es interaccionar culturas cuya relación muchas veces es asimétrica. Los estudios de traducción están demasiado occidentalizados y dejamos de lado que en otros continentes también se está traduciendo, por lo que deberíamos dejar a un lado las visiones homogeneizadoras y universalistas. Por otro lado, debemos tener en cuenta que la objetividad no existe, y por lo tanto la equivalencia y el traspaso fiel de datos tampoco. Si conocemos las novelas de escritores extranjeros y una gran parte de lo que se lee en la vida cotidiana es gracias a la traducción. La mayoría de los lectores no son conscientes de la existencia de los traductores y de la labor que realizan, por lo que la inexistencia del traductor está siempre presente. Hoy en día se sigue manteniendo la idea de que traducir es manipular. La traducción no siempre es un proceso que distribuye equivalentemente las pérdidas o ganancias entre culturas, lo que da lugar a unos márgenes de infidelidad. Deberíamos plantearnos dos preguntas. ¿La traducción automática sustituirá el trabajo de los traductores? La respuesta es no. Este tipo de traducción solo facilita la labor de los traductores, pero no la sustituye. De hecho, es imposible que nadie, mejor que el ser humano, pueda manejar las lenguas, básicamente porque somos los que creamos el lenguaje y lo modificamos. La segunda pregunta es ¿cómo influyen las tecnologías en la labor de la traducción? Bueno, los ordenadores e Internet son recursos básicos y útiles para nosotros, ya que el proceso se simplifica un poco. Todos los recursos van evolucionando y con ello la labor se puede conseguir con más calidad y con una documentación más completa. Aunque esto conlleva la disminución de los precios de la profesión debido a la facilidad que nos ofrecen los recursos, pero también exige más calidad. Por último, la labor del traductor pasará a ser en un momento dado tan fundamental y las traducciones tendrán tanta calidad que parecerá que el traductor ni siquiera ha intervenido. Por tanto, se pasará por alto que lo que se lee es una traducción. En cambio, sí que nos acordaremos de que el traductor existe en el momento en que éste comete un pequeño error y al leer el texto nos suena extraño. De esta manera se refleja un poco el poco reconocimiento que suele recibir esta profesión. Poniendo fin al análisis de la imagen del traductor, podemos llegar a varias conclusiones. A pesar del paso de los años, hay varias cosas que no han cambiado, como por ejemplo que al traductor desde sus orígenes hasta ahora no se le ha reconocido ningún mérito y se le considera un manipulador del texto original. A su vez, es menospreciado y subestimado. Otro punto a tener en cuenta es la equivalencia entre el texto original y la traducción. Es prácticamente imposible que dos textos sean idénticos, ya que cada lengua tiene su propia terminología. No obstante, cabe destacar que con el paso del tiempo se han realizado varios cambios con respecto a esta profesión. Hemos pasado de traductores anónimos que realizaban operaciones lingüísticas y cuya profesión era tan solo un oficio, a traductores que pueden llegar a tener un trabajo digno y que son fundamentales para conocer y estudiar todo lo que tenemos a nuestro alcance.
Esta evolución también ha sido gracias a los autores que defienden la dificultad de este proceso. También la aparición de nuevos recursos como el diccionario es importante en nuestros días, ya que es considerado una herramienta fundamental a la hora de trabajar. Como toda evolución, existen pros y contras, y un inconveniente quizás sea la velocidad a la que avanza la informática en nuestro campo. Este avance nos asusta, ya que tendemos a pensar que la traducción automática nos sustituirá en unos años, pero realmente esto nos ayuda, y el acceso a tantos recursos nos puede facilitar el trabajo y podremos obtener resultados de mayor calidad. No obstante, el acceso a tantas fuentes y recursos y la facilidad con la que trabaja el traductor repercute en el resultado obtenido y la traducción se desvaloriza. Para finalizar, el traductor ha luchado desde sus comienzos hasta ahora por ser reconocido, aunque todavía quedan varios aspectos en los